guerra es la continuidad de la política por otros medios. Bueno, y de eso se encargan precisamente los guerreros. No es el propósito aquí de hacer un panegírico ni de la guerra, ni de los guerreros, pero repito, todas las naciones hacen una especie de religión o por lo menos un culto del héroe militar, del héroe fundacional de todos los países. Bueno, averigüemos entonces qué es lo que los hace importantes, ¿no? Los guerreros son imprescindibles para la guerra. Si no hubiera en una guerra, sobre todo esas guerras clásicas donde la valentía se notaba, donde la audacia era un componente importante a dos niveles. Primero para quedar bien frente al jefe, pero además, sobre todo para captar la lealtad del soldado, casos como Lavalle y Dorrego, que son la contradicción misma en la política argentina y que sin embargo ambos tenían la misma característica de grandes guerreros, es decir, hombres que pelearon y pelearon y pelearon, y que en ambos casos coincide la historia mostrándolos como hombres que sabían pelear, como hombres que sabían obedecer, como hombres de un compromiso con su causa absoluto, pero que el día que tenían que mandar fracasaban. Lo suyo era la guerra, no era la estrategia, no era ese gran ideal, es el que quizá distingue al San Martín del Lavalle. Este es vuestro bautismo de guerra, soldados de la patria. No disparéis un solo tiro. Fiad la victoria a vuestros sables y lanzas. Yo sé que son invencibles. Capitán Justo Bermúdez. Ordene, mi teniente coronel. Yo tomo el mando del primer escuadrón. Usted se hará cargo del segundo. Debe flanquear y cortar la retirada de los invasores. Es merecido ese título de héroe máximo porque fue un gran general y un gran político. Y aparte de su pensamiento, y no podemos entrar en detalles de su carrera, San Martín como gobernador intendente de Cuyo preparó durante muchos años la campaña de los Andes con proyección a Perú, que en aquella época, un país desierto, miserable, sin capitales, sin gente, muy desunido, era una empresa muy difícil. San Martín la preparó durante años, pese a todas las discordias civiles, ya estaba Artigas acá en el litoral, pese a la falta de plata, recursos, él mantiene, que para mí es una gran virtud, la constancia en la empresa. Cruza los Andes, que es algo fantástico, y que si nosotros no fuéramos como somos gauchos rioplatenses, sería una empresa que daría la vuelta al mundo, porque se compara siempre con Napoleón. El paso entre Francia e Italia era muy transitado, era más corto, y las montañas más bajas se conocía perfectamente. Los Andes, todos los conocemos, montañas altísimas, muy poco transitadas por algunos arrieros, llevando cañones, bagajes y el plan de operaciones, que lo cumplió como todos sabemos, y en Maipú salva la libertad de Sudamérica. ¡A la carga! Era guerrero y militar, pero tampoco hace falta que derrame sangre el militar. El militar está para ganar, esa es la función que tiene. Y San Martín era un militar cuadrado por los cuatro costados, como quería Napoleón, que no le gustaba la sangre. La prueba es que cuando la campaña al Perú, él sitia Lima, esperando que Lima se le entregue, no entrar a los sablazos como un conquistador. No puedo sentir mayor satisfacción en este día en que logro estrecharlo entre mis brazos. Si el militar casi perfecto fue José de San Martín, hay otra figura que no puede faltar aquí, aunque uno no podría llamarlo precisamente guerrero, porque de hecho era abogado, aunque él también le tuvo que poner y le puso el cuero a las luchas por la independencia, nada menos. Fue militar improvisado hasta que dejó de serlo. Él estuvo peleando en las invasiones inglesas
Y a raíz de ese momento, cuenta en su autobiografía, se dedicó a estudiar la ciencia militar. Y Belgrano era uno de los hombres más ilustrados de su época, producto del siglo XVII. Así que el estudio no fue meramente intelectual. Tucumán es la gran batalla de la independencia. Los españoles nunca ganaron ninguna acción en el actual territorio argentino, perdieron todas. Alto Perú es otra cosa, Paraguay también, pero en territorio argentino nunca ganaron los españoles. Y en Tucumán, donde tenía Belgrano órdenes de retirarse hasta Córdoba, se planta Belgrano. Ahí termina la sierra, empieza el llano, con la adhesión naturalmente del pueblo tucumano que le promete y forma parte de la caballería, ¿no?, con Balcarce. Y salva la independencia argentina. Tucumán es la salvación. Es Tucumán la batalla de la soberanía. ¿Se puede considerar a algunos marinos también buenos guerreros? Por supuesto que sí. Empezando por Brown, el padre de la Armada, que tiene méritos para eso. Brown es un curioso personaje que no tenía miedo. Es propio de la naturaleza humana el tener miedo. El valiente se sobrepone al miedo. Pero Brown no tenía miedo. Estaba en el puente Mando y uno sabe lo que es el combate naval y el combate terrestre. En un combate en tierra, el comandante jefe está a retaguardia, mandando, como acabo de decir. Pero el combate naval, el comandante está en el puente de mando, está con los mismos riesgos que un marinero. Salta la madera y cubre de astillas el puente, por ejemplo. Está muy expuesto. Y además, al comandante jefe naval lo están mirando los subordinados, cosa que no ocurre con el ejército de tierra, que está el hombre atrás. Pero el marino está en el puente. ¿Y cómo se porta el comandante? Pero no es intención ignorar a otros guerreros, encima con seguridad menos ilustrados, sin preparación militar, y que se pusieron al mando de tropas, yo diría, más improvisadas. Muchos de ellos fueron los famosos caudillos que defendieron su terruño. Militares a la fuerza, hombres audaces o carismáticos que peleaban desde el interior profundo contra Buenos Aires o el puerto, como se lo llamaba, o contra los unitarios, aunque mi interlocutor